Hola, hola a todos. Feliz martes, feliz tercera semana que estás conmigo, que estás con nosotros en este programa. Primero quiero empezar agradeciendo a The One Coffee. Recuerda que podemos llegar a ustedes gracias a nuestros patrocinadores y The One Coffee, un café traído de Guatemala, sabor sin igual, es uno de nuestros más grandes aliados. Mira, qué hermoso lo del capitalismo, ¿no? Cómo permite las interacciones voluntarias, las interacciones privadas con nosotros y las marcas, mientras tú consumes un contenido de calidad que es totalmente gratuito, pero además te permite conocer a nuestros productos de calidad que recomendamos y que además, recuerdes, lo puedes encontrar en Voz Mercado, The One Coffee. Consigue tu café, apóyanos. Sería de muchísima, muchísima ayuda. Mira, ha sido unos días y unas semanas de gran cantidad de noticias, sobre todo con respecto a Venezuela, y no Venezuela únicamente desde un aspecto estrictamente nacional, estrictamente venezolano, sino con las implicaciones que el caso venezolano ha tenido obviamente en Estados Unidos, en toda la región, incluso en Europa. ¿No? Hoy despiertas, enciende los medios de comunicación y te encontrarás de cómo se está hablando de María Corina Machado, del Premio Nobel de la Paz y de todas las implicaciones que tiene su ya aparente, ¿no? Salida del país, pero como personas dentro de su equipo comentan, también estaría la posibilidad de un retorno a Venezuela. Obviamente todo eso es especulación. Estaremos obviamente pendientes de lo que sucede en las próximas horas. Pero el día de hoy yo voy a hablar de un tema que es sumamente importante y que además a través del título ya lo pueden descifrar. Y es como el caso venezolano se ha convertido, ¿sí?, en un tema de discusión nacional y en un tema de discusión interno aquí en los Estados Unidos. Una de las grandes críticas que recibe la administración de Donald Trump, no por parte del americano promedio, no por parte de su base, no por parte del activista MAGA, sino de, obviamente, la izquierda progresista, la izquierda radical, la izquierda woke en Estados Unidos, es justamente las acciones que ha realizado Donald Trump en el Mar Caribe. Así que esto es algo que obviamente ya tiene meses. Recordemos que la primera operación a las narcolanchas sucede en la primera semana de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya hoy es 9 de diciembre, se acerca la Navidad, qué época tan increíble y tan maravillosa, ¿no? Pero ya hablamos de 3 meses, ¿no? De operaciones en el Mar Caribe. Más de 20 narcolanchas que han sido neutralizadas, más de 80 narcotraficantes que han sido dados de baja. Y en estas semanas hemos visto, ¿no?, gran cantidad de críticas por parte de voces izquierdistas, por parte de voces progresistas en contra de Donald Trump, en contra de estas acciones. Pero quizá el nivel más alto de esta férrea oposición a la agenda en contra de la narcodictadura de Maduro la vimos en el pasado fin de semana, cuando en las calles más importantes, más emblemáticas de Estados Unidos, hubo presencia de activistas de izquierda, de grupos de izquierda, financiados obviamente por las organizaciones y por los empresarios que te puedas imaginar. George Soros, obviamente, está metido allí, protestando en contra de Donald Trump y solidarizándose con el asesino, con el tirano Nicolás Maduro. Vamos a ver uno de los clips de muchos que existen, la verdad, de estas protestas terribles y vamos a analizarlo. Hands up, Venezuela! Hands up, Venezuela! Hands up, Venezuela! Money for jobs and education! Money for jobs and education! Not for war and occupation! Not for war and occupation! Mira, ahí incluso se pusieron a bailar, ¿no? Ahí están bailando y se pusieron a bailar la famosa canción de Maduro, donde él intentando hablar inglés, que por cierto, eso es otra discusión, ¿no? Y vuelvo y repito la palabra especulación que usaba al inicio. Maduro fue canciller. eh, y sí, a veces no acusamos a Maduro irracionalmente con toda la información que tenemos y con toda la evidencia que tiene de ser una persona tonta, de una persona de un coeficiente intelectual bastante bajo, de ser una marioneta de la inteligencia cubana o incluso de los hermanos Rodríguez, y también vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero cuidado y Maduro habla algo de inglés, él fue canciller por varios años y pretende hablar nada de inglés. A ver, yo no estoy asegurando esto, repito, Maduro es una persona bastante estúpida, de un coeficiente intelectual bastante bajo, y cuando hablo de estúpido hablo de
obviamente de temas de educación, no que una persona que no habla inglés sea inmediatamente estúpida en lo más mínimo, pero obviamente si eres estúpido se te dificulta más aprender un nuevo idioma, pero Cuidado y Maduro apela al no hablar absolutamente nada de inglés y ese lenguaje de gorila, como él dice, para apelar más a esas bases de izquierda extrema, de cómo se te ocurre aprender inglés si ese es un idioma anglo, si ese es un idioma imperialista, ¿no? Pero yendo más al punto, ¿no? Estos fanáticos de izquierda aquí en Estados Unidos estaban en Nueva York, estaban al frente de la Casa Blanca, estaban en Washington, D.C., evidentemente, protestando en contra de Nicolás Maduro, perdón, protestando en contra de Donald Trump, apoyando a Nicolás Maduro, solidarizándose con Nicolás Maduro. Hoy, lamentablemente, es más fácil conseguir a una persona que sea fanática de Nicolás Maduro en un medio de comunicación de izquierda, en una de estas protestas de activistas, en algunas universidades de Estados Unidos, lamentablemente, y a veces universidades emblemáticas, es más fácil conseguir izquierdistas que apoyen a Maduro aquí que incluso dentro de Venezuela. Venezuela es un dictador profundamente impopular. Profundamente, más del 80% repudia a Nicolás Maduro. Y muchos podrán decir, bueno, después de tantos años de miseria, ¿cómo es posible que exista 20% que lo apoya? Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa crítica, pero aún así hay que entender que esto es un sistema totalitario que ha indoctrinado a las personas y que las intenta seguir adoctrinando, donde no se permite la disidencia, donde el pensar distinto se paga con cárcel o se paga con tu vida, donde todos los medios de comunicación están tomados por el chavismo. Y a pesar de eso, el 80% decide y dice, ¿sabes qué? No me gusta Maduro, quiero que Maduro se vaya del poder. Pero a más de 3.000 millas de distancia, tienes a estadounidenses que han nacido en la cuna de la libertad, del capitalismo, de las oportunidades, en un país donde siendo un cajero de McDonald's, sales de tu trabajo conduciendo un auto y no te falta absolutamente nada. Y con esto no quiero decir que no haya dificultades en Estados Unidos, que todo sea perfecto, no, pero es un país con muchísimas oportunidades y comodidades. Y tienes a jóvenes que deciden dedicar su tiempo y bueno, no solamente a jóvenes, también vemos a personas un poco mayores, personas también con sobrepeso, con cabello azul, que deberían dedicar su tiempo a tratar de quemar un poco de calorías en vez de defender a un dictador de Venezuela, ¿no? Pero dedican su tiempo y con mucha energía además en defender a Nicolás Maduro. Y vamos a estar hablando de por qué sucede eso. Pero primero hay que decirlo, sucede, definitivamente está sucediendo. Y quiero hacer una aclaratoria porque sé que hay algunas personas que van a intentar buscar ese ángulo. No hay que confundir una crítica o un cuestionamiento razonable de un estadounidense o de una persona aquí en los Estados Unidos legalmente en cuanto a cuál debería ser el rol de su gobierno en política exterior. Eso es un debate más que válido y que de hecho es necesario. Yo he conversado con estadounidenses, personas incluso conservadoras, que tienen un poco de dudas sobre la agenda de Donald Trump en Venezuela y sobre el rol que va a jugar Estados Unidos. Y eso es una duda necesaria. Al gobierno hay que cuestionarlo, al gobierno hay que hacerle preguntas. Y si además implica acciones militares, más todavía. De hecho, he conversado con personas en Estados Unidos que son fuertes opositores al socialismo, son fuertes opositores a la dictadura de Nicolás Maduro, o al menos no les gusta, evidentemente, y son estadounidenses, y que tienen algún tipo de dudas o preguntas válidas sobre las operaciones militares del gobierno de los Estados Unidos en el Mar Caribe o en cuanto a qué factible es una operación militar de Estados Unidos en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y esas son preguntas que hay que hacer, evidentemente al gobierno se le ha de cuestionar. Hay que tener ese intercambio de ideas y además es sumamente sano en la esfera política, pero nunca hay que confundir o mezclar esa premisa, ese cuestionamiento o esa pregunta con personas que se alinean directamente con el régimen de Nicolás Maduro. Son dos cosas completamente diferentes. Estas protestas no están haciendo preguntas o cuestionamientos claros en cuanto a la política exterior, sino que directamente están decidiendo defender al dictador Nicolás Maduro, cuando lo victimizan, cuando lo muestran como una figura que resiste al imperio, cuando intentan decir que es un presidente democrático y electo y que la única razón por la cual Donald Trump le está imponiendo presión en contra de él es por su petróleo y por sus recursos naturales. Y no, ese no es el caso y por eso hay que marcar el contraste. Mira, si los demócratas actualmente en Estados Unidos estuviesen haciendo algunos cuestionamientos razonables
aunque yo estaría obviamente en desacuerdo con esa postura. En cuanto a estas acciones, habría un debate más que válido. El problema es que la izquierda en Estados Unidos ya directamente, y con la izquierda hablo de activistas, hablo de algunos políticos, evidentemente, y hablo hasta de los medios de comunicación. Y eso lo voy a tocar más adelante con lo del New York Times y Delcy Rodríguez. Ellos ya directamente están abrazando al chavismo. Y esas son cosas completamente diferentes y que son inaceptables y que habla de, primero, la simpatía ideológica que pueden sentir con algunos miembros del chavismo. También habla de que la oposición a Donald Trump los hace adaptar o aceptar las ideas políticas más terribles y nefastas que te puedas imaginar simplemente por oponerse al gobierno de Donald Trump. Y habla también de sí, la ignorancia y el desconocimiento político que hay de algún sector de la sociedad. Pero a esto voy. No cometamos el error de creer que todos simplemente son ignorantes. Pero vamos a ver otro segundo clip de estas protestas, porque quiero mostrarles que esto no fue una única protesta en un solo lugar. Por cierto, si vemos los grupos que están representando estas manifestaciones, como The People's Forum, o también están en movimientos o algunos partidos políticos pequeños socialistas, está también Pink Code. O sea, son organizaciones conocidas por defender al régimen cubano, por defender al régimen de Nicolás Maduro. Envían a sus activistas a veces a estos países a recibir clases y entrenamiento. Es decir, hablamos de lo peor de la política estadounidense, lo más izquierdista, la perdición socialista comunista. Pero vamos a ver este clip. We won't pay for war and slaughter. Not a penny, not a dollar. Not a penny, not a dollar. We won't pay for war and slaughter. We won't pay for war and slaughter. Not a penny, not a dollar. Not a penny, not a dollar. Won't take it no more. We're fired up, won't take it no more. Money for healthcare, not for war. Money for healthcare, not for war. To read the editorials of the Wall Street Journal to understand Trump's lies. Shut it down. Imperialism. Shut it down. Endless wars. Shut it The down. whole damn system. Shut it down. It's out of everywhere. You was out of everywhere. No boots on the ground, no bombs in the No air. boots on the ground, no bombs in the air. U.S. out of everywhere. You was out of everywhere. No a la guerra No a la guerra contra Venezuela. contra Venezuela. No a la guerra No a la guerra contra Venezuela. contra Venezuela. De antemano, mis disculpas por mostrarles más de 30 segundos de izquierdistas mal bañados defender a Nicolás Maduro. Y sí están defendiendo a Nicolás Maduro. Mira, uno de los carteles, ustedes lo pudieron ver, que sostenía un señor, decía, democracia, no autocracia. ¿Cómo vas a hablar de democracia, no autocracia, en una protesta donde defiendes a Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro, por definición, bueno, yo no lo definiría necesariamente como una autocracia, pero cumple con características de un autócrata? La razón por la cual no la definiría necesariamente como una autocracia es porque es mucho más complejo, incluso peor que eso. El poder no recae únicamente sobre un autócrata, sino sobre todo una mafia criminal totalitaria. Es por eso que el chavismo pudo sobrevivir sin Chávez y pudiese incluso sobrevivir sin Maduro. Cuando si llegara, por ejemplo, como lo quiere el New York Times, si llegara Delcy Rodríguez al poder. Pero ¿cómo vas en una protesta que claramente te está solidarizando con Nicolás Maduro? ¿Cómo vas a hablar de promover la democracia y no la autocracia? Cuando hablamos de un dictador sanguinario tirano que tiene al 80% de la población empobrecida, que se roba elecciones, que encarcela a unas chicas emprendedoras por vender una camiseta con una estatua de Chávez siendo derrumbada, esas chicas están en la cárcel, lamentablemente, pueden buscar el caso de ellas, una cosa verdaderamente nefasta. En Venezuela hay personas presas por tuitear. A ver, y estos izquierdistas que acusan a Donald Trump de ser dictador, que hablan de promover la democracia, terminan poniéndose del lado de un dictador sanguinario. Y vuelvo y repito, no es que ellos están haciendo un cuestionamiento válido sobre política exterior, es que ellos están victimizando a Nicolás Maduro mientras reproducen la canción que ese gorila analfabeta reproduce y baila, y ellos también la terminan bailando. Así que sí, definitivamente son aliados de la dictadura de Nicolás Maduro. Otra cosa que, por cierto, y para una aclaratoria, ellos dicen no a la guerra con Venezuela.
Aun si hubiese una acción militar de Estados Unidos dentro de Venezuela, que yo no lo doy del todo por hecho, he de ser completamente honesto, aunque espero que haya acciones quirúrgicas y que neutralicen a Nicolás Maduro, pero yo no lo veo eh, digamos, que va a suceder como algunas personas y algunos analistas han dicho. Ojalá ellos tengan razón y yo esté equivocado. Yo no lo veo tan inminente, esa era justamente la palabra que estaba buscando. Yo no lo veo tan inminente, pero la guerra no sería con Venezuela. La guerra sería con un narcoestado que está usurpando el poder. De hecho, por eso la mayoría de los venezolanos, no solamente en Miami, no solamente en Estados Unidos, sino en Venezuela, apoyarían una acción militar que busque desplazar al régimen de Nicolás Maduro. Así que basta de esa campaña progre malbañados de decir que no a la guerra con Venezuela. La guerra no sería con Venezuela. No, la guerra sería con un narcoestado que está usurpando el poder. Así de simple, así de sencillo. Aquí al final, porque ya hemos hecho no de todo lo que está sucediendo, aquí hay una pregunta que al final surge. ¿Por qué? ¿Por qué jóvenes, y no solamente jóvenes, también adultos, viejos, izquierdistas en Estados Unidos deciden apoyar al régimen de Nicolás Maduro? ¿Por qué hay un grupito que decide bailar la canción de Nicolás Maduro en New York, al frente de la Casa Blanca? ¿Qué sucede en una sociedad próspera, rica, libre, donde puedes decir lo que quieras sin ser perseguido por el gobierno? ¿Qué te lleva a ti, qué te motiva a ti a defender una narcodictadura que envía drogas y criminales a tu país y que además encarcela a personas por pensar distinto? ¿Qué lleva a un americano a hacer eso? Que son una minoría, pero no son un grupo tan pequeño como muchos pudiesen creer, no son tres locos tampoco. ¿Qué los lleva a eso? Y miren, la respuesta a eso la tiene o la dio en los 80, y les quiero mostrar este video porque es increíble. La respuesta la dio un ex oficial de la KGB, Yuri Bezmenov. Él aquí explicó, como una persona que conocía desde adentro la Unión Soviética y las tácticas para desestabilizar a Estados Unidos, él explicó las tácticas, justamente las tácticas rusas, y advirtió de cuál es el objetivo del comunismo y de estos regímenes de izquierda radicales. Vamos a ver este video y preste mucha atención porque es increíble. La subversión ideológica es el proceso lento para cambiar la percepción de la realidad de cada estadounidense hasta tal punto que, a pesar de la abundancia de información, nadie es capaz de llegar a conclusiones sensatas en interés de defenderse a sí mismos, a sus familias, a su comunidad y a su país. Se necesitan entre 15 y 20 años para desmoralizar a una nación. ¿Por qué tantos años? Porque este es el número mínimo de años que se requiere para educar a una generación de estudiantes en el país de tu enemigo, expuestos a la ideología del enemigo. En otras palabras, la ideología marxista-leninista se inculca en las mentes blandas de al menos 3 generaciones de estudiantes estadounidenses sin ser desafiada o contrarrestada por los valores básicos del americanismo, del patriotismo. Recuerden, un ex agente de la KGB, ¿no? Todo el equipo de inteligencia de espías de la Unión Soviética que se infiltraba en Estados Unidos para intentar desestabilizar el país y para intentar favorecer, obviamente, al comunismo internacional, a la Unión Soviética, que tenía, obviamente, intenciones expansionistas y entendían que el principal enemigo era Estados Unidos. Ese hombre, que él desertó en 1970, primero se fue a Canadá, luego vino a los Estados Unidos, hizo muy conocido por sus charlas, discursos, entrevistas. Él dice, nuestra estrategia, nuestro enfoque, tan solo en un 15% era espionaje tradicional, solo un 15%. El 85% de su trabajo era guerra psicológica. Era tratar de infiltrarse en todas las instituciones posibles de una sociedad para tratar de promover los ideales comunistas. Infiltrarse en el arte, en el entretenimiento, en la educación, en los medios de comunicación, en la información, en la academia. Cuando desde esas esferas tan importantes y de tanta influencia en la sociedad promueves el comunismo, de alguna u otra forma, un sector de la población entonces abrazará esas ideas. Y muchos dirán, la Unión Soviética hace mucho que se debilitó, hace mucho que cayó el muro de Berlín, ya no existe tal cosa como un sistema de comunismo internacional, tal y como lo conocíamos,
pero se ha transformado, se ha mutado. Hoy los regímenes socialistas más poderosos, o sobre todo aquellos ejes del mal que buscan desestabilizar Occidente y desestabilizar a Estados Unidos, siguen replicando las mismas estrategias, tratar de destruir un país desde adentro. No únicamente a través de la guerra convencional, no únicamente a través de la fuerza o las armas de una manera estricta o directa, sino en un proceso gradual y progresivo donde haces o donde incentivas la idea de promover valores antioccidentales y que su población lo acepte. Y eso, lamentablemente, ha estado sucediendo en Estados Unidos. Cuando uno ve que hay profesores de universidades prestigiosas que defienden a Nicolás Maduro, medios de comunicación que también lo hacen, prestigiosos, importantes, con una inmensa cantidad de lectores y de audiencia, defendiendo a una narcodictadura enemiga de Estados Unidos, uno entiende que este plan comunista, no quiero decir y no quiero ser pesimista, que ha funcionado en su totalidad y que ya logró sus objetivos, pero que definitivamente está trabajando y son una amenaza. Al final, y bien lo sabía este exagente de la KGB, que bueno que se arrepintió y al final terminó siendo una voz importante en nombre de Occidente, pero al final la forma más efectiva de destruir una nación es desde adentro. Cuando tú tienes a jóvenes movilizados que te queman una bandera de Estados Unidos mientras te bailan una canción de Nicolás Maduro, como está sucediendo, porque sí está sucediendo y vimos las imágenes, tú sabes que obviamente hay un problema generacional y es un problema que viene desde adentro. Es un problema que viene desde las ideas que están recibiendo, los creadores de contenido que están consumiendo, de dónde están recibiendo la información, de qué medios, a qué universidades están asistiendo, qué clase de profesores están teniendo. Cuando uno ve cómo la opinión sobre Estados Unidos y el patriotismo en cuanto obviamente a Estados Unidos de los jóvenes americanos, cómo ha reducido, cómo está por el piso, uno se da cuenta que hay un adoctrinamiento masivo que va en todas las instituciones de la sociedad. Y al final esa ha sido la estrategia de los ejes del mal de los países que odian a Estados Unidos. Ha sido la estrategia de Rusia, lo era de la Unión Soviética, es la estrategia obviamente de China. Y Nicolás Maduro también de alguna manera forma parte de ello. ¿Ustedes dudan que él envía drogas, él envía criminales, pero no intenta además pagarle a un periodista que vive acá para que escriba una carta o una nota a favor de su régimen? Evidentemente sí, obviamente, obviamente. Le paga también a influencers, le paga a medios de comunicación y así sucesivamente. Y vamos con el tema de los medios de comunicación. Yo decía al inicio que no seamos reduccionistas o no seamos ingenuos en creer que esas personas que se están manifestando en las calles de Estados Unidos son únicamente individuos ignorantes que no conocen el contexto venezolano y son tres, y déjame decirlo de manera coloquial, son tres pobres locos. Mira, muchos lo son, definitivamente. Ahí está el clásico izquierdista mal bañado de un país privilegiado como los Estados Unidos, que no saben lo que es el trabajo duro en su mayoría y se quejan de todo porque creen que han de tener derecho a todo, absolutamente todo, de gratis. Hay mucho sobrepeso ahí, mucho cabello azul, mucho cabello morado, sí, pero no seamos tan ingenuos de creer que todos son unos locos. Aquí hay personas que son inteligentes, pero que son malvadas. Y voy a mostrarles un ejemplo, porque habla de uno de los medios de comunicación más importantes y relevantes del país, The New York Times. Miren lo que escribió The New York Times, y que me puedan poner, no sé si tenemos la imagen de eso, sobre Delcy Rodríguez. Ahí lo tenemos justamente. Fíjense algo, porque este tema es importante. Aquí The New York Times, repito, es uno de los medios históricamente más relevantes de Estados Unidos. Es liberal, es progresista. Cuando liberal me hablo de la acepción estadounidense, no la Latinoamérica. No la latinoamericana. Cuando hablamos de liberal en Latinoamérica nos referimos a una persona que apoya el libre mercado y que es de derecha o de centro derecha si utilizamos los espectros un poco ambiguos, ¿sí? De derecha e izquierda. Pero cuando hablo del New York Times, hablamos de un medio de comunicación de izquierda, y eso lo sabemos. Y aquí escribe, pero igual tiene mucha reputación por parte de los medios tradicionales, históricamente tiene un peso histórico que no hay que quitar. Lo que quiero decir es que el New York Times no es visto como tres locos escribiendo notas de prensa. No, ahí están los pseudoanalistas, pseudointelectuales más brillantes del país. Ellos escriben que la líder económico del régimen de Maduro es Delcy Rodríguez y sería obviamente la primera en reemplazar a Maduro si éste decidiera irse. En ese sentido tienen razón, dado que Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Venezuela y por cierto su hermano es el presidente de la Asamblea Nacional. El problema es,
y también lo ven en el título, miren cómo presentan el título. Primero veamos la foto. Le toman una foto a Delcy Rodríguez, donde obviamente no es el primer take, ahí tomaron varias fotos, fue una sesión profesional, donde ella se vistió de la mejor manera posible, donde ella está posando, le dicen cómo posar, mira, no mires exactamente a la cámara, mira un poco hacia un costado, obviamente ella está posando, está muy bien editada, está vestida con ropa que el venezolano promedio no pudiese costear, aún así es muy fea y obviamente tampoco se pueden hacer milagros. De hecho, se parece un poco a E.T. Buena película, por cierto, se las recomiendo. Seguramente la han visto, pero si no la han visto y vives debajo de una piedra, vean E.T., les va a recordar a Delcy Rodríguez. Pero miren el segundo párrafo. El segundo párrafo dice una moderada relativa. El título la presentan, para quienes no hablen inglés, arriba dice la moderada Delcy Rodríguez, vicepresidenta. Es decir, Delcy Rodríguez, quien durante 25 años ha sido una de las actrices, uno de los actores, partícipes más importantes para construir el sistema de represión de una dictadura que te mata por pensar distinto, que tiene la crisis de refugiados más grande del hemisferio occidental. Esa señora, de acuerdo al New York Times, es moderada. Y le toman una foto, vuelvo y repito, de modelo, donde igual tampoco es que se pueden hacer milagros, porque la realidad es una sola, pero donde lo intentaron. Moderada, Delcy Rodríguez. Por eso les digo, no pequen en creer que quienes apoyan al régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos son tres locos con cabello azul. No, está en el medio de comunicación o uno de los medios de comunicación progresistas más importantes y relevantes del país. Uno de los medios impresos más relevantes de la historia moderna o de la historia de los Estados Unidos. Y ellos se están poniendo del lado de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, muchos me pueden decir, bueno, se equivocaron en esto, Franklin, no seas tan duro, no seas tan radical. Miren, ustedes saben cómo calificó el mismo medio de comunicación a María Corina Machado como extrema derecha. Es decir, en un mundo donde María Corina Machado es de extrema derecha y Delcy Rodríguez es una moderada, ese mundo es un mundo, bien sea de ignorantes y analfabetas políticos, para creer eso. O es un mundo donde tú eres un bolchevique comunista, en donde cualquier persona que no esté a favor de nacionalizar los medios de producción y asesinar a los empresarios es extrema derecha. Porque María Corina Machado está muy lejos de ser extrema derecha, en términos sociales, en términos económicos. Es una persona sumamente moderada. Así de simple, así de sencillo. Entonces, esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y yo quería mostrarles esto como un ejemplo de no pequemos en subestimar lo que el sistema chavista y comunista internacionalmente y socialista internacionalmente es, como ellos intentan desestabilizar a sus mayores enemigos desde adentro. No es una sorpresa que exista unas personas protestando al frente de la Casa Blanca o que exista un medio de comunicación relevante, importante, llamando moderada a Delcy Rodríguez. Es de hecho una consecuencia de una estrategia de los enemigos de Estados Unidos que tienen décadas trabajando para hacer cambiar de opinión y lavarle el cerebro a los jóvenes y a los estadounidenses en general desde adentro. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces, quiero otro tema que es relevante con respecto a este tema, con respecto a lo que estamos discutiendo. Vemos que el New York Times no está seguro si el Tren de Aragua tiene lazos con Nicolás Maduro. Eso es lo que ellos dicen, que no hay pruebas de eso. Los medios de comunicación progres y enemigos de la derecha en Estados Unidos y críticos de la administración de Donald Trump, que por cierto tienen el derecho de ser críticos de la administración Trump. Yo también soy crítico de la administración Trump en algunas cosas, eso es perfectamente válido. Otra cosa es apoyar una dictadura, vuelvo y repito. Pero estos medios de comunicación dicen, el Tren de Aragua, eso realmente no tiene lazos con Maduro, el cartel de los soles realmente no existe, o lo ponen en duda, lo ponen en tela de juicio. Ya sabemos lo que dicen los organismos de inteligencia en Estados Unidos. Sabemos los que también han dicho y se ha obtenido a través de procesos judiciales dentro de Estados Unidos, donde se han imputado a personas por narcotráfico desde Venezuela a Estados Unidos, sin ir muy lejos, los sobrinos de Cilia Flores y de Maduro, que Joe Biden liberó, para quienes digan que no hay diferencia entre demócratas y republicanos cuando se trata de Venezuela. Todavía hay personas que aseguran eso. Pero además hay que decir algo, ¿qué dicen aquellos quienes estuvieron durante la dictadura de Maduro
y hoy ya no están, pero que fueron aliados a ese régimen y parte de ese sistema. La semana pasada se supo de la carta del Pollo Carvajal. Bueno, surgió una nueva carta, la carta de Cliver Alcalá. Cliver Alcalá fue ex jefe del tema de los militares en Venezuela durante un gran tiempo. El Pollo Carvajal fue el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Y básicamente Silver Alcalá, en esta carta que él escribe el 8 de diciembre, es decir, el día de ayer, reveló cómo funciona la red internacional del narcotráfico en Venezuela. Y él parte de varios puntos. Primero, él dice, los hermanos Rodríguez, esa moderada que se parece a E.T., que el New York Times, exacto, dice que es moderada, ella es, junto a su hermano, la jefa real del cartel de los soles. Un cartel que es un cartel, obviamente, narcotraficante que envía drogas a los Estados Unidos. Maduro, de acuerdo a él, es la cara política. Diosdado es un operador histórico, pero el mando está en los Rodríguez. El segundo punto, primer punto es cartel de los soles. Segundo punto, el Tren de Aragua es una creación del Estado. Alcalá, vuelvo y repito, quien estuvo en el régimen chavista, dice que el Tren de Aragua nace en Tocorón, una prisión del Estado de Aragua, en el año 2011. Y Chávez frenó intentos de controlar estos planes y de hecho buscó negociar con ellos y los utilizaron como un instrumento, obviamente, de desestabilización en Estados Unidos y transnacional. Hoy, de hecho, lo vemos en Estados Unidos. Otro punto importante de Alcalá. Smartmatic tenía sistemas paralelos para manipular elecciones, es decir, se utilizaba Smartmatic para robar elecciones en Venezuela y Smartmatic se utiliza, por ejemplo, en el condado en donde yo vivo, en la ciudad de Los Ángeles. Otro punto que menciona Alcalá en la carta, Maduro, Irán y Hezbollah trabajan en conjunto. Maduro fue formado en Cuba, como bien lo sabemos, pero luego ha profundizado sus alianzas con Irán, con la Guardia Revolucionaria y con Hezbollah, cosa que obviamente mencionaba incluso Marco Rubio hace unos 2 días, de cuando se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro, no solamente al régimen de Nicolás Maduro, sino a todas las implicaciones que tiene y las alianzas internacionales. Este punto, que es el que hemos estado tocando por todo el día de hoy, Alcalá menciona los intentos de penetración política en Estados Unidos. Él asegura que el régimen de Nicolás Maduro presumían tener influencia en Estados Unidos, incluso con políticos estadounidenses. Entonces, aquí hablamos de que la izquierda en Estados Unidos dice, eso del narcotráfico es un mito. El régimen chavista, el régimen de Maduro realmente no es un narcoestado, no nos envían droga, no son una verdadera amenaza. El Tren de Aragua que ingresó durante los 4 años de Biden, que asesinaron y abusaron a chicas, que tomaron control sobre algunas zonas residenciales, eso es un mito, eso es una excusa de Trump, eso realmente no existe, no es real. Pero tienes a exoficiales de la dictadura chavista decirte, no, efectivamente existe, yo trabajé allí. Yo lo vi, yo formé parte de eso. Buscan desestabilizar a Estados Unidos, envían criminales a otros países, envían droga a otros países, se roban elecciones. Es decir, parece lamentable, ¿no? Y triste, irónico, sorprendente, pero hay miembros del chavismo que incluso están, y que son, por cierto, asquerosos y que ellos simplemente están intentando salvarse después de estar presos. Son lo peor y yo espero que paguen con toda la justicia todo lo que han hecho y que no lo liberen. Una carta no los salva. Son personas repudiables. Pero ellos igual, al menos están siendo un poco más honestos que los izquierdistas o muchos izquierdistas de aquí, de Estados Unidos, como autores de artículos del New York Times. Y eso, la verdad, es verdaderamente lamentable y te habla de... Sí, la eficiencia, lamentablemente, que tienen estos regímenes criminales en buscar el adoctrinamiento en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y eso yo creo que es una gran amenaza y habla de, obviamente, los peligros de subestimar a la izquierda, de cómo se infiltran en las instituciones, cómo se infiltran en la educación, cómo buscan adoctrinar. También un problema con la inmigración masiva, definitivamente. Yo soy inmigrante, quienes me escuchan en su mayoría son inmigrantes, quienes viven en Estados Unidos. La inmigración es algo increíble, es algo sumamente positivo. La historia de Estados Unidos está marcado por ello, pero no puede ser simplemente cheques en blanco y puertas abiertas. Tienes que verificar quién ingresa, cómo ingresa, cuáles son sus intenciones, cuál es su historial. El hecho de que el Tren de Aragua ingresó en Estados Unidos durante los 4 años de Biden es una cosa inadmisible, terrible. En el país más poderoso, con
el mejor ejército del mundo y permitiste que una banda criminal que tiene lazos con el régimen de Nicolás Maduro, o que es lo mismo, es el régimen de Nicolás Maduro, ingresara a tu país y ocasionara caos. Eso es simplemente inaceptable. Y sobre inmigración, de hecho, es mi próximo tema. Vamos a dejar lo de Venezuela estrictamente atrás, tema sumamente importante y también preocupante. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de las protestas, porque, vuelvo y repito, no son tres locos en Times Square, en New York. Hablamos de que uno de los medios impresos más importantes del país, le da una oportunidad a Delcy Rodríguez de llamarla moderada y de tomarle una foto de modelo o de intento de modelo. Entonces, pasemos al siguiente tema, porque justamente me encontraba en redes sociales y me topé con este clip. Es de un podcast muy conocido aquí en Estados Unidos, o un medio de comunicación muy conocido en inglés, y me llamó la atención porque habla justamente de un problema que existe en Estados Unidos. Y es el problema de la inmigración y de algunos inmigrantes no someterse a ese proceso de asimilación que es necesario, o incluso a cumplir sus propios juramentos. Vamos a ver este clip y lo analizamos. Digamos que Estados Unidos se fuera a la guerra con Colombia. ¿De qué lado estás? Colombia, ¡Fuera de nuestro país! ¡Dios mío! ¿Por qué apoyas a Colombia? porque soy de Colombia. Llevas 10 años viviendo aquí y ya eres ciudadano. Vale, aún así no significa que no apoya a mi país. No, espera, lo estoy buscando. O sea, para ser ciudadano se requiere prestar juramento, el juramento de lealtad. Al prestar juramento, usted se compromete a renunciar a cualquier lealtad extranjera, apoyar y defender la Constitución y las leyes de EEUU, y a prestar servicio al país cuando lo exija la ley. Usted no se convierte en ciudadano hasta que haya completado la ceremonia del juramento y haya recibido su certificado de naturalización. ¿Recibió su certificado de naturalización? Sí, ¿Terminaste la ceremonia del juramento? por supuesto. Entonces eres un mentiroso. ¿Te acuerdas de esto? Aquí lee otra vez. Juro solemnemente que absoluta y completamente renuncio y abjuro. Ni siquiera sé qué demonios significa eso. Toda lealtad, Colombia y fidelidad a cualquier príncipe extranjero o ¿qué demonios? ¿Potentado? ¿Esa es una fruta? ¿Qué demonios? Es como una granada y una patata. Pues, ¿Estado o soberanía? Dijiste esa. De acuerdo. Entonces no. Mentiste para entrar a los estados, hermano. No mentí. ¿Tienes lealtad a Colombia? No es lealtad. ¿No habías dicho Colombia al principio? Sí, me apegaré a eso que... Mira, básicamente, esta chica nació en Colombia, emigró a los Estados Unidos, pasó por un proceso de naturalización y se convirtió en americana. Sin embargo, cuando le preguntan si Colombia y Estados Unidos va a una guerra, ¿qué país apoyaría? Ella dice Colombia. Muchos pueden decir, bueno, tiene sentido. Pasó la mayor parte de su vida en Colombia y ella nació en Colombia. Y de hecho, su actitud es como que si ella está respondiendo a algo que es completamente normal. Colombia, tiene sentido. ¿Me vas a cuestionar por eso? Y la verdad es que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el proceso de naturalización requiere algo importante. Y bien lo decía el quien la entrevistaba y la presionaba. Cuando una persona se naturaliza como estadounidense, jura lealtad a los Estados Unidos. Eso no implica que no te sientas orgulloso de tus raíces. Eso no implica que ames a tu país de origen, que lo visites. Si obviamente puedes hacerlo. Si eres un refugiado o un asilado, obviamente es imposible porque tu vida corre peligro. Pero no es olvidarte sobre tu pasado, para nada. Pero es entender que tu lealtad ahora es con una nueva nación o no te hagas ciudadano. Te puedes quedar como residente permanente el resto de tu vida si para ti es una ofensa tener lealtad por Estados Unidos por encima de cualquier otra nación o por encima de tu nación extranjera o tu nación de origen, perdón. Muchos pueden decir, es que es demasiado pedirle a una persona que nació en otro país que tenga lealtad a los Estados Unidos. No, es sentido común. Es sentido común. ¿Cómo le vas a otorgar ciudadanía a una persona que no nació en tu país sin primero garantizar que esa persona no será un enemigo de los Estados Unidos? Sin primero garantizar que esa persona no estaría dispuesta a defender a los Estados Unidos. En Estados Unidos hay un grave problema y es el problema de no tomarse en serio el juramento de la ciudadanía. Porque si has de hacer un juramento en donde pones a Estados Unidos primero, pero luego incluso de manera pública puedes decir que prefieres otros países en un conflicto como en una guerra por encima de los Estados Unidos, claramente no se está tomando el juramento de ciudadanía seriamente. De hecho, hay una congresista, Ilhan Omar, quien dice que ella gobierna para los somalíes y que ella es Somalia primero. Ella no nació aquí.
Ella es de Somalia, ella se naturalizó estadounidense. Ella pasó por un proceso de juramentación donde juró poner a Estados Unidos primero, pero no lo hace y expresamente no lo hace, no es sujeto de interpretación, son sus propias palabras y eso es un claro problema. Eso es algo que los inmigrantes tenemos que entender. Hay que sentirnos orgullosos de dónde venimos. El amor que sentimos por donde nacemos y crecemos está allí y siempre lo estará y eso está bien. Y hay que llevarlo en el corazón y perfecto, eso no está mal. Eso tiene completo sentido. Es algo racional de hacer. El país donde tú naces es algo que tú llevas dentro. Pero si tú pasas por un proceso de naturalización, ese país se convierte en tu hogar. Y no solo en tu hogar desde un sentido físico, sino también incluso desde un sentido espiritual. Es decir, juras lealtad a ese país que te ha abierto las puertas y por algo te naturalizaste y has de poner a ese país primero. Es bochornoso ver a inmigrantes que pasan por el proceso de naturalización, juran lealtad a los Estados Unidos y terminan diciendo que ellos apoyarían a México o a Colombia en una guerra. Eso está mal, eso es terrible. Están violando el juramento de naturalización y yo creo que es antiamericano. Y no solo antiamericano, es autodestructivo. Si Estados Unidos le empieza a abrir las puertas y les empieza a otorgar ciudadanías a personas que no ponen a Estados Unidos primero, eso es un grave problema. Porque incluso en un sentido no solamente de guerra, imagínate en un sentido de elección, en un sentido de un proceso democrático, un proceso electoral. Hablamos de personas que pueden votar pensando en otros países y no necesariamente en Estados Unidos. Y eso está mal. De hecho, fíjense que yo siempre que hablo del tema Venezuela, yo siempre hablo desde una perspectiva y un lente también muy americano, desde el punto de vista de qué es lo mejor para los Estados Unidos. Bueno, lo mejor de Estados Unidos, para los Estados Unidos es un hemisferio libre, es un hemisferio donde no hay una narcodictadura que te envía criminales y que te envía drogas. Y así es como hay que verlo, hay que ver el enfoque, además de, obviamente, el sufrimiento de los venezolanos allí y una dictadura que no permite la disidencia y esos puntos que obviamente ya todos sabemos. Pero sí, es algo sumamente importante mencionar esto. Tenía un tema más, tenía un video más, pero verdaderamente, ya me quedé sin tiempo. Pero lo conversaré la próxima semana porque la fecha aún dan y todavía estaremos en Navidad, de hecho mucho más cerca de la Navidad. Así que no se pierdan el episodio de la próxima semana donde estaré discutiendo cómo es una Navidad en Cuba y al final cómo el socialismo es capaz de destruirlo todo, incluso las festividades y las celebraciones más básicas y que tomamos por sentado. Bueno, gracias por ver este episodio. No olvides darle like, comentar, suscribirte, recomendarlo a tus amigos. Déjame comentarios o preguntas que quizá pueda responder la próxima semana y hasta la próxima.